tipo de patatas. Un poquito. A ver, la idea fuimos unos amigos, entonces entre todos dijimos, vamos a ver, ¿qué nos gusta? Y entonces hicimos pruebas. Una de ellas era la feria, como he comentado antes, la almadraba, que es el típico barco donde se utiliza para pescar los atunes. Luego, a ver que te cojo la chulta. La contundente, que es la típica con morcilla. Todo producto español, natural. De la tierra. Y ya depende un poco de tus gustos, pues un poquito más ligeras o más... Sí, hay la ligera que únicamente tienes pues sal, aceite y vinagre, se acabó. Y otra contundente, que es con morcilla y pimientos del piquillo y queso de untar. Toma ya, Lidia, toma ya. Menuda patata. Esa sí que es una señora patata. Bueno, vamos a seguir con la patata feria, que es la que estamos preparando esta tarde. Para todos los que estén en casa la pueden preparar con los ingredientes que les hemos dicho. Todos son productos naturales, productos de la dieta mediterránea. Y vamos a ir empezando a poner los ingredientes. Empezamos. Un poquito de jamón de York. Un poquito de jamón de York. Queso. Esto es muy fácil de hacer en casa. Pues esto está chupado. Luego ponemos lo que es zanahoria. Incluso los niños, mismamente, después de que la madre le deje preparada la patata asada, ellos mismos se pueden poner según el gusto. No, y la verdad es que los padres lo pueden hacer una vez que han dejado la patata, con toda tranquilidad, no hay ningún peligro en esto, ¿eh? Claro. Entonces, remolacha. Parece que echas poquito, pero al final va sumando y oye, van... Y se queda una señora patata. Ahora pepinillo. Es algo fresquito que viene bien en esta época de verano. Sí, la verdad que son productos muy frescos, ¿no? Sí, del todo. Esto es todo fresquito. Y así contrarrestamos el calor de la patata con lo que es el frescor de los tubérculos. Entonces, ahora, maíz. Ahora ponemos piña. Al gusto, yo le suelo echar un poquito más de piña porque es muy refrescante. Entonces, le echo. Luego, olivias, a ser posible sin hueso. Mucho mejor, claro. No cosa que tengamos alguna sorpresa. Bueno, la patata Lidia, ya ni se ve. Lo que te iba a decir, Lidia. Madre mía. La patata casi ni se ve. Bueno, está al fondo, de verdad. Y vamos a terminar con este punto. La salsa rosa. Esto ya es al gusto. Dependiendo de que cada uno lo que quiera no adelgazar, pues entonces echas la cantidad que quieras. Es cierto, esto hay que tomarlo con la mano, no se puede comer, esto hay que tomarlo con una cuchara. Sí. Esto con cuchara, no con cuchillo y tenedor, pero con cuchara y a ser posible viendo el río Ebro al lado del Pilar. Bueno, y lo que comentamos, esto es una forma sana de comer comida rápida. Exactamente, es una cosa, como vemos, es muy rápida y sobre todo es muy sana. Son cosas todo naturales, no hay ninguna cosa extraña, con lo cual... Y aquí en el Corro de la Patata tan solo por 3,20 €, ¿no? A partir de 3,20 €. A partir de 3,20 € tenemos un poquito más, o 3,30 €, tenemos patatas y luego, dependiendo de la cantidad de ingredientes que pongamos o la combinación, pues son un poquito hasta 4,20 €. Y comentar que aparte aquí tienes un producto estrella que solo tienes en Zaragoza. Lidia, esto se llama café frappé. Y para probarlo tendréis que venir al Corro de la Patata, pero después de tener ya el estómago lleno, vamos a seguir disfrutando de la tarde de vaquillas. Estamos con Jennifer, que se encuentra en Bárcenas. ¿Qué tal sigue la tarde taurina, Jennifer? Pues sigue muy bien, Diego. Buenas tardes a todos de nuevo. Y en este momento estamos, como ha dicho aquí un compañero, en anuncios, que quiere decir que estamos cambiando una vaquilla por la otra. Lo que pasa que, mira, parece que les cuesta un poco volver al redil. Ha salido ahora el manso a buscarlas. Samuel, ven por aquí. Es que Samuel se ha hecho de rogar, es de la comisión de fiestas. Y aquí están todos riéndose porque son los que no han querido salir, pero ahora están saliendo incluso. O sea, ya les he dicho yo, no os penséis que no me iba a vengar de ellos. Bien. Samuel, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Este es uno de los actos más multitudinarios aquí? Sí, ahora tenemos el encierro que dura de las 6:30, 7:30, 8, hasta las 8 y luego pasa a la plaza. Y ahí están las vacas. Ahora ha tocado el cambio de vaca, aunque no sé si ¿Y tú no eres de los que te animas a correr? No, ve, yo ya vale con estar por aquí. Con una cara de ¿qué dice esta mujer, por favor? Que salgan los valientes, yo me quedo por aquí un rato. O sea que no... Sí, no, mejor verlo de aquí lejos. Desde la barrera, como digo yo, ¿no? Que se ve siempre muchísimo mejor acompañado. Mejor acompañado, claro que sí. Bueno, y en este pueblo, yo antes te preguntaba, tiene unos 500 habitantes durante todo el año, que viven durante todo el año aquí, y ahora en verano esto se multiplica. Pues ahora pues llegaremos, yo creo que a 1000 o por ahí, o 1000 y algo. Estaremos aquí. Ya ves que ahí está todo lleno en esa zona. Sí, además estamos viendo hacia allí porque hay unos jóvenes que nos están tirando bebida. Tira aguas de la charanga. Tendremos que ir a ponerles en su sitio. Tenías que ir porque si no, sí, ya iremos. Pero mira, parece que ahora estamos haciendo el cambio, ¿verdad? Como decía yo al principio. Salen de 2 en 2. ¿Por qué salen de 2 en 2? Porque el recorrido es un poco largo, ¿verdad? Sí, es recorrer esta calle
bueno, hay un trozo bueno y se queda aquí, se suelen quedar aquí un rato para que recorten los jóvenes y otro allá, que es donde más espacio hay, y luego dan vueltas a su antojo las vacas. Pues yo creo que lo mejor que vamos a hacer, Lidia, es quedarnos aquí esperando a que tengamos otra vez vaquilla en la plaza, y cuando la tengamos os volvemos a avisar y seguimos disfrutando aquí en Bardenas de las vaquillas. Perfecto, en cuanto tengáis vaca nos avisáis. Hasta ahora, Jennifer. Nos lo han dicho en la estación de Zaragoza, pero pues bueno, aparte de la incomodidad es el retraso posible, ¿no?, para enlazar con el tren que tenemos que coger de Valencia a Alicante. Hacen el trayecto Teruel-Valencia en tren, pero como han visto antes tendrán que coger un autobús para salvar el tramo de obras del puerto de Escandón, que permanecerá cerrado desde hoy y hasta el próximo 9 de agosto. Y hoy nos toca hablar una vez más de la niña Aitana, y es que la familia ha emprendido una nueva campaña para recaudar dinero y así poder continuar con el tratamiento de la pequeña. Una campaña que consiste en la recogida de tapones de plástico. Estos son los tapones que habéis recogido de esta nueva campaña para ayudar a Aitana, ¿no? Sí, aquí está colaborando el estanco y estamos recibiendo muchos tapones, sí. Explícame un poco mejor en qué consiste esta nueva campaña. Esta nueva campaña es pues recaudar, recolectar tapones, a pedir a la gente que pues que nos vayan trayendo los tapones en los puntos que la gente está creando también, ¿no? Pues vale cualquier tipo de tapón de plástico, que esto luego una empresa os va a dar dinero, ¿no? Sí, sí, de Nescafé, de Coca-Cola, de agua, de gaseosa, de suavizantes, de sprays, de todo tipo de envase de plástico. Señora, buenos días, disculpe, usted también ayudando a Aitana, ¿no? Sí, desde el primer día que me enteré que estaba la causa esta y que recogían tapones, guardo todos, de botellas de plástico, de suavizante, de todo. ¿Qué tal está yendo la campaña de recogida de tapones en este local? Pues está yendo muy bien, pero la verdad es que necesitamos mucha más colaboración, muchos más tapones, que la gente se anime y nos traiga más. Hay que recordar que un tapón tiene cualquiera en casa, que los traigan. Exacto. Aunque sea solo uno. Exacto. Lo importante es acumular. Sí, uno a uno hace un montón. Tamaño, Madre mía, se ha llenado usted la caja. Y hasta de contenedores he recogido por ahí, ¿Sí? En contenedores, por ejemplo, en aulitas. Los contenedores que tengo cerca de casa los he ido recogiendo. Así, Luis, que esta es la nave donde estáis acumulando todos los tapones que recogéis, ¿no? Sí, así es. Esta es la nave que nos ha cedido el Ayuntamiento de Tarazona, de nuestra localidad, y de lo cual pues aprovecho para darle las gracias, ¿no? Gracias a esto pues se podrá almacenar muchos tapones. Claro, porque más o menos, ¿cómo va la recogida aquí en Aragón? Bueno, pues va yendo, pero ya es Aragón, es en todas las provincias de España, es Canarias, es Mallorca, o sea, las Baleares, es increíble, es a nivel nacional toda la ayuda que estamos teniendo. Oye, familia, menuda cantidad de sacos que habéis recogido ya, ¿cómo está yendo la campaña? Está yendo muy bien. ¿Está yendo bien? Sí, en 20 días está yendo muy bien. Aquí vive mucho tapón aquí almacenado, ¿eh? ¿Cuántos más o menos kilos lleváis y cuántos dan por cada kilo? Mira, por cada kilo de momento está concertado, o sea, por cada 1000 kilos 200 euros. Pero vamos a intentar almacenar todo lo posible para así presionar digámosle, a la recicladora, ¿no? A las plantas recicladoras. Isabel, madre mía, la cantidad de cajas que estoy recibiendo de toda España. Pero además, vosotros os encargáis, toda la familia, de desprecintar y sacar los tapones. Eso tiene mucho trabajo, ¿no? Tiene demasiado trabajo, pero estamos súper orgullosos de ello, ¿eh? Gracias a ello, pues Aitana se puede ir a gusto. Muy bien, además venís aquí todas las mañanas, ¿no? Sí, todas las mañanas pues abrimos las cajas, las metemos en una saca y muy bien. Isabel, concretamente esta caja, por ejemplo, ¿de dónde ha llegado con todos estos tapones verdes? Esta exactamente me parece que es de Zaragoza. De Zaragoza. A ver, ¿y esta? ¡Anda! Sí, son mis niñas. ¿Qué hacéis vosotras aquí, las dos? Oye, ¿cómo se lo pasan, eh? En grande, se lo pasan en grande. Es una manera de que están colaborando y a la vez están jugando. Menudo susto nos habéis dado, ¿eh? Mira cómo se ríen. Pero que ellas también ayudan mucho, ¿eh? 1, 2, 3. Luis, ya vemos aquí la pedazo de montaña que tenemos de cajas, pero aún necesitamos más porque este programa o esta iniciativa es para... Es todo para Aitana. Es para Aitana. Todo para Aitana. Porque el dinero que estoy recaudando es para una próxima operación, ¿no? Sí, y la próxima que queda, que estaría prevista para septiembre, pero no va a poder ser. Luis, porque más o menos ¿cuánto dinero necesitáis para la siguiente operación de Aitana? Mira, tenemos recaudados unos 45.000 más o menos y necesitamos unos 200.000. ¿Y Aitana cómo se encuentra?
La vemos que lo está pasando bien con nosotros, pero ¿cómo se encuentra? Ya está haciendo cosas que antes no nos hacía, jugar, correr y todo eso, ya se ve. Luis, entonces vamos por buen camino. Sí, vamos por buen camino, sí. Lo único que necesita es esa siguiente operación. Otra siguiente operación que será prevista para el año que viene. Boston también. Sí, Boston. Todos con Aitana, claro que sí, pero hay que seguir ayudando. Bueno, pues ahora volvemos de nuevo a Bárdenas, porque allí, Jennifer, ahora sí podemos decir que tenemos vaca. ¿O no la tenemos? Pues ahora, pues mira, te voy a ser sincera, la teníamos, pero creo que está dando la vuelta. Yo la oigo, pero en serio que la teníamos, ¿eh? No te estoy mintiendo. ¿Teníamos o no teníamos vaca, señora? Sí, ahora mismo estaba aquí. ¿Que se habrá escapado por alguna calle? No. Mírala, mírala por dónde viene. Muy pegada a la valla, a esta defensa que tenemos aquí. Esto es nuevo, este año. ¿Es nuevo, señora? Quiero decir que antes llegaba hasta aquí. Lo hemos explicado antes, que antes era un poquito más cerca de este punto. Nos han ensanchado todo esto. Para que no se caigan los mozos, me han dicho. Para que no se caigan y la gente y todo. Y la gente, claro, todo. Y pasar, que esto era un estrecho todo. Que no claro que sí. Y estamos viendo, muy bien, ¿verdad? Y estamos viendo en este momento aquí a esta vaca de color marrón, como os decimos, que va a ir, bueno, ya has visto, con qué bravura embiste contra la defensa de enfrente. Pero bueno, no sé, esa señora qué valiente, percance. Ahí con la bandera, o no sé lo que lleva, un pañuelo. Sí, la verdad es que sí, lleva como una especie, tienes razón, como una especie de bandera, pero como venga para este lado, yo no sé lo que va a pasar. Y encima está aquí, bienvenido, venga a llamarla. La tenemos justamente aquí al lado de la valla. Y no te creas tú que se amedrentan, aquí en Bárdenas. La llaman más, según la ven la llaman más. Señoras, ¿qué digo yo? Que aquí en Bárdenas, qué valientes, ven que viene la vaca y aún la llaman más. Muy bien, claro. Antes estábamos en la calle y bailábamos y todo. ¿Cuándo? ¿Antes cuándo? Antes no les he visto yo en la calle. Antes 40 años. Hace 40 años, digo, porque yo antes de esta señora nos metíamos en los patios. Íbamos por encima de los tractores, ¿o qué? Como vemos allí. No había tractores, no había remolques, en los porches. En los porches. De las casas, sí. Y se entraban las vacas hasta el patio. ¿Y no tenían un poquito de miedo? Hombre, siempre nos aguantábamos, que éramos jóvenes. Claro, cuando uno es joven hay que aguantar el miedo como sea. Ahora no, que ahora ya tenemos 80 años. ¿Y usted también hacía lo mismo? Yo no, cariño, que soy de Zaragoza y suelo venir solo para las fiestas. ¿Y disfruta? Mucho. Viniendo aquí para disfrutar. Claro. Voy a preguntar a estos señores que están, venga a tocarle los cuernos, porque yo no sé hasta qué punto esta la vaca le molesta más o menos. Caballero, buenas tardes. ¿No tiene usted...? Uy, que parece que tenemos... Parece que hemos tenido un percance con este chico. Ay, qué susto, Jennifer. Sí, ha sido solo un susto. De hecho, ha vuelto él, si te fijas, a increpar a la vaca como si no hubiera pasado nada. La verdad es que da la impresión desde más lejos donde nos encontrábamos que le había dado un buen revolcón, pero no ha debido ser así. Y viene ahora la siguiente vaca, la segunda, la vaca de color negro, y el chico, bueno, se va por el fondo como si no... Como si, vamos, esto lo hiciera todos los días. Y aquí sigue la vaca. No sé, voy a preguntarle a este señor. Caballero, buenas tardes. ¿Qué agarridos son aquí en Bárdenas? Se acercan, les bloquean y siguen ustedes aquí como si nada. Que son muy valientes. Bueno, estamos viendo, no sé, a mí me da un poco de miedo. Pero... No, que no pasa nada. Hombre, no pasa nada. Alguna vez ha pasado. ¿Alguna vez ha pasado? Alguna vez ha pasado. Pero ustedes aquí bien valientes. Sí que somos, hombre, atrevidos sí que somos, pero... No, ya bien lo pueden decir. Pues nada, voy a seguir disfrutando un poco. Que son muy bravas las vacas aquí, que son Hombre, muy bravas. Son bravas, estas vacas de la ganadería Hermanos Mailín son bravas. Buenísimas son. Salen con mucha fuerza. Sí. Tengan cuidado, tengan cuidado. Bueno, seguimos disfrutando de la gente y además nos estamos fijando que mucha gente no sabe ni que estamos en directo porque se cruza con nuestra compañera Mari para saludarla, para contarle cosas. Señora, buenas tardes. ¿Qué le decía usted a mi compañera? Que estamos en directo. No, lo que pasa es que su compañera, por lo que sea, dice que no puede... Claro, porque tenemos que dejar hueco para que todo se vea perfecto. Y en casa el resto de aragoneses diga, mira en Bárdenas que bien se lo pasa con las vaquillas. Ahí va. Pues, ¿dónde está la vaca ahora, señora? ¿Dónde se ha ido? Que me he despistado yo un momento y no la veo. Que da la vuelta para allá. Son rápidas, ¿Cómo sprintan estas vacas? Menuda es la pájara, la rubia y se acaba. La rubia le dice Jennifer. Dice la pájara esa rubia y yo os digo, pues fíjate, y estaba yo pensando, ¿de quién me estará hablando esta señora? Pero hablaba de la vaca. Ya decía yo, ay Dios, que como estamos metiendo en camisa de 12 varas. Pensaba que era una chica de... Ay, sí, he dicho, esta señora, digo, se ha equivocado el programa. Está aquí. Vamos a ver si la vemos llegar otra vez. Que como os decimos, aquí... Lo que pasa es que el año pasado vino ese chico... Vino otro chico, ¿verdad? Otro compañero. Me dice la señora, es que lo cogió todo muy bien. Pues yo estoy intentando hacer lo mismo, señora. Lo mismo. Y vamos a hablar aquí con una chica, que me voy a acercar,
ven por aquí, que yo lo que quiero es que veáis solamente una cosa. A ver, no pasa nada, es una cosa muy rápida. Yo lo que quiero es que vean en casa, ven por aquí, rápido, cómo va vestida, porque para venir aquí de fiesta hay que venir así, de blanco y con fajín verde, y con esta imagen, y esperando que aparezca la vaca, nos vamos a quedar en Bardenas. Gracias, Jennifer. Pues precisamente así de blanco y verde es como se van a vestir en unos días en Huesca. Y si antes veíamos cómo trabajaban las peñas de puertas para adentro, ahora volvemos allí para ver qué es lo que se hace fuera. Ahora hay que captar socios, ¿verdad, Laura? Y con pajarita. Hola, Lidia. Pues sí, hay que captar socios, pero oye, que la hora que es ya es la hora de merendar, ¿eh? Así que yo, antes de nada, qué buena. Hay un escaparate por aquí. Perdón que me lío un poco con las cosas, ¿eh? Mira qué cosas tan ricas. Y yo he visto las pajaritas y he dicho, oye, ay, pero no me hagas esto, favor, Laura, qué bueno, qué envidia me estás dando. Una galleta de estas de mantequilla buenas con un poco de chocolate. Pero bueno, vamos a lo que vamos, que mientras meriendo os puedo ir contando también a la vez que tenemos un jaleo en los porches de Galicia. Mira cómo está esto. No cabe aquí un alfiler, ¿eh? Porque la captación de socios está yendo bastante bien. En esta peña, que es la que tenemos aquí, es Alegría Laurentina, que es precisamente la que hemos visto antes cómo se preparaban. Y vamos a hacer una pregunta, porque el año pasado fue la que más socios captó. Entonces, perdonen, señores, que pase por aquí un momentín. Perdonen ustedes. Mapi, que la tenemos por aquí, presidenta de Alegría Laurentina. El año pasado 3.300 socios, si no me equivoco, ¿verdad? 3.300, sí. ¿Y este año cómo va? Este año muy bien, la verdad es que la campaña de socios ha ido fenomenal. Yo creo que hoy llegaremos a los 2.000, 2.050, una cosa así. Y la verdad es que vista las previsiones, pues yo creo que superaremos la cifra del año pasado. Tenemos allí dos carteles explicativos que dejan bien claro cuál es la diferencia de precio entre unos carnets y otros. Sí, intentamos dar pues, bueno, a todos los socios la mayor cantidad de opciones, ya que pues, unos trabajan, tienen niños, entonces hacemos un carnet igual que todas las peñas, adulto 25, juvenil 15, infantil 9 y otro con conciertos, ya que en la peña pues, bueno, ofrecemos a todos nuestros socios un concierto gratuito todas las noches. Bueno, esto es lo que nos cuenta Mavi, pero vamos por aquí porque una de las jóvenes que está ayudando, porque se pegan aquí desde el día 1 hasta el día 8, los de las peñas, no te creas tú que hay que tener paciencia, pero que lo hacen bien contentas. Desde luego que sí. Vamos a ver que tenemos por aquí unas pulseritas, que yo te voy a pedir que nos las enseñes porque están muy de moda además. Se colocan en todos los festivales y demás, y aquí lo que hacemos en lugar de funcionar además de con el carnet es mucho más cómodo llevar simplemente la pulsera. Entonces les colocamos pulseras como estas, que hay de 4 tipos, hay vaquilleros y para conciertos y hay juveniles y para adultos. Entonces colocamos pulseritas como estas y pueden funcionar con ellas todo el San Lorenzo sin tener necesidad de llevar el carnet. Y cada color indica si es de vaquillas, conciertos, adulto, infantil, bla bla bla. Exactamente, tenemos 4 modelos y cada una tipo como estas. Laura. Muy majas, ¿eh? Muy bonitas. Dime, Lidia. Esas pulseras me imagino que estarán a prueba de todo, ¿no? A prueba de que les caiga agua, vino, vaca, de todo, ¿no? Se pueden presentar como quieran, Lidia, se pueden presentar como quieran, manchadas con lo que sea, porque es fiesta y la gente ya lo sabe. Bueno, es fiesta y algunos se manchan más que otros. Por aquí tenemos a una pequeñita que se llama Marta de la Fuente Pastor. Toma ahí, ¿que tiene cuántos años? 9 y medio. 9 y medio exactamente. ¿Y que lo que más le gusta de San Lorenzo? Son los danzantes y las ferias, porque los danzantes porque son bonitos y bailan muy bien, y las ferias porque me lo paso muy bien y vas con los amigos allí, haces un poco el burro también, ¿eh? en las colchonetas, que ya te estoy viendo yo saltando por ahí. Sí. Ya sabe lo que hace ya. Y ella ya tiene su pulserita, mira, ¿eh? ¿Has visto? Ella tiene su pulserita. Y luego, hay que decir que está esto un poco así, que faltan días aún, ¿eh? Faltan días y además son los días pues que más socios se hacen. Pero llegamos por aquí, a ver, joven, venga usted a mi vera, que también la veo que lleva, ¿qué se ha comprado? De la Alegría Laurentina. Ha cambiado de peña esta chica este año. El año pasado era de la 10 de agosto, pero este año me he hecho de la Laurentina. Ay, esto no se lleva muy bien, ¿eh? No, lo del cambio de peña, aquí en Huesca se es de una peña y se es de una peña. Sí, pero es que los conciertos llenan mucho, que este año traen buenos conciertos y... Anda, Carlos Gil, ¿eh? No, Rosendo y Reincidentes. Rosendo, pues sí, ya sabe, hemos estado en el escenario nosotros antes, ya lo hemos visto. Bueno, y tenemos que decir también que hay una peña que vuelve a la vida festiva ostense. Y aquí tenemos a Javier Lasaosa, buenas tardes. Buenas tardes. Que es el presidente de la peña Los 30. Exactamente. Que ellos están captando socios en el otro lado, sí, están allí atrás, en la acera de enfrente. Pero
que qué tal va, porque claro, novedad a veces siempre cuesta un poco, pero como ya se conocía Nosotros no somos novedad, ¿eh? No, novedad no, porque existían hace muchos años. Exactamente, somos la más veterana de todas. Toma ahí. Pero novedad en el sentido de que este año la gente se puede apuntar a esta peña y el año pasado no. Eso sí que es verdad. Y con las ganas. ¿Tú sabes qué ganas tiene la gente de Peña Los 30? ¿Sí? No te puedes hacer una idea. Ya le veo a usted. Hacía falta en Huesca la Peña Los 30. Ya te lo digo yo, hombre. Sí, lo estoy viendo. Mucha falta. Pues les deseamos de verdad que pasen unas fiestas estupendas. Igual. Y que la gente que se apunte a los 30 también... Hombre, se lo pasarán bien, no te preocupes que se lo pasarán bien. Este hombre promete. Ale. Muchas gracias. Señor Lasausa, presidente de los 30. Y seguimos por aquí. Peña Zoita, aquí están todas las peñas recreativas, ¿ves? Y ahí está, 10 de agosto, la parrilla, los que faltaban... Y bueno, yo todavía no lo tengo claro, Lidia, así que déjame que haga reflexión de última hora y a ver qué hago, a ver a cuál me apunto yo. Pues te dejamos que lo pienses porque es una buena opción, ¿eh? Ser peñista para vivir unas fiestas de San Lorenzo diferentes. Gracias, Laura. Y ahora nos vamos a Villanueva de Gállego porque allí continúan... Y ahora nos vamos a Villanueva de Gállego porque allí continúan las fiestas en honor a la Santa Reliquia, así como cada tarde, Ana, la Plaza de Toros está a tope, ¿verdad? Hoy con Grand Prix. Efectivamente, como tú bien decías, nos encontramos en Villanueva de Gállego. Acaba de dar comienzo la presentación de los participantes de este Grand Prix, una de las actividades que dan diversión a esta localidad en sus festividades de la Gran Reliquia, perdón. Bueno, y aquí estamos. Yo te tenía que decir que no se puede estar en otro sitio, en este lugar nada más que en la Plaza de Toros, pero es que aquí hace un calor horrible, yo no sé ya dónde meterme. De hecho, hay una pequeña piscina allá al fondo y lo único que quiero es darme un chapuzón en cuanto terminemos el directo. A lo mejor eso requiere que participe en el Grand Prix, pero yo hago hoy lo que sea por mojarme. Pues apúntate. ¿Sabes? Y bueno, ya verás, allá al fondo todo lleno de abanicos. No sé cuántos abanicos podrá haber aquí en la Plaza de Toros. Es requisito indispensable para poder sobrellevar esta tarde de verano, señora. Sí. Calorazo. Calor, barbaridad, como es el día más caluroso del verano. Me decía usted que en su casa, ¿cuánto marcaba el termómetro hoy? El termómetro marcaba al sol en mi puerta cerca de 40 grados. Nada más y nada menos. Y estos chicos que están saliendo ahora mismo, que se están presentando en la plaza, tienen que pasar toda la tarde aquí con esta temperatura. Esperemos que tengan mucha suerte. Por aquí yo, una de las cosas que he visto y que más me ha gustado, como decía anteriormente, eran los abanicos. Requisito indispensable. Y a ver, es que esto está lleno de gente y mi cámara tiene que verme porque yo aquí me he hecho con el elemento más moderno de la plaza. Un pai pai. Un pai pai, señores. Bueno, estos son de toda la vida, desde Ana. luego yo con él voy a soportar la tarde, efectivamente, Lidia. Y con muchas cosas más. Antes de que empiece el Grand Prix, yo quería enseñaros la metodología que tienen aquí los habitantes de Villanueva de Gállego. ¿Qué se ha traído usted para pasar la tarde y para intentar refrescarse? Toma, aquí lo tienes. Aquí hay de todo, todo con hielo para que aguante. Todo con hielo, todo con hielo. Todo. Bocadillos, tenemos bocadillos, Coca-Cola, cerveza, de todo. Y por supuesto el abanico. El abanico ante todo. El abanico porque si no pasamos muchísima calor, amante. Oye, una cosita, además no solo llevas un abanico, tienes para repartir incluso. Y claro, porque los hago de propaganda, claro que los tengo para repartir y regalar. Por supuesto, para que no pasemos calor, hombre. Aragón en abierto, además del pai pai, se va a llevar otro abanico porque, hija, aquí los abanicos no sobran. Desde luego, hoy, para meternos en esa plaza, que lo haremos dentro de unos minutos, vamos a necesitar esto y mucho más. Lidia, hoy, a ver si me lo permiten, estamos en ello. Aragón en abierto probablemente se haga partícipe de este Grand Prix. ¿Te lo crees o no te lo crees? Pues me lo voy a creer, Ana, pero luego nos lo vas a tener que demostrar, así que enseguida estaremos contigo de nuevo. Gracias. Volvemos ahora hasta Cascante del Río, porque allí antes Bea nos había puesto la miel en los labios para asistir a un peculiar... Madre mía, no me digas que va a ser eso lo que van a lanzar, un carretillo. Así es, muy buenas de nuevo, Alba. Lidia, la verdad es que mira... Pesa, hemos dicho, este carretillo unos 30 kilos, que aquí lo estamos sujetando bien para que no se nos caiga para atrás, ¿verdad? Exactamente. ¿Esto es lo que vamos a lanzar? Sí. Porque estamos en el Campeonato Mundial de Lanzamiento de Carretillo de Cascante del Río, que se dice eso pronto, es, un peculiar campeonato, que no me salía a mí la palabra, y eso es lo que van a usar.
para jugar. Esto es lo que se va a lanzar. Los hombres valientes y forzudos de aquí de Cascante del Río, que son muchos, están por aquí detrás ya preparados, van a lanzarlo. Yo creo que podemos empezar, ¿no? ¿Sí? Claro. ¿Empezamos? ¿Quién va a ser el primero? Era Fernando, que fue el campeón del año pasado. ¿Campeón del año pasado? ¿Entonces qué marca tuviste? Pues creo que fue 8.01. 8.01, 8 metros, que se dice pronto. Pues oye, manos al carretillo, todo tuyo. Mientras tanto, Gonzalo, mientras él se prepara, se lleva haciendo 5 años este campeonato. Exactamente, 5 años. ¿Y cómo surgió esto de lanzar el carretillo? Pues nada, un buen hombre del pueblo, a las 7 de la mañana, una buena noche de fiesta, se le ocurrió lanzar el carretillo a la barra. Entonces un año decidimos que en vez de que al año siguiente hubiera ese peligro otra vez, por la tarde le diéramos un carretillo, se desfogara y así ya no habría peligro por la noche. Así nació. Acaban de tirar el carretillo, la verdad que me han dicho que donde hace el primer bote, mira, si está marcado de verde por ahí. ¿Dónde ha dado el primer bote? Ahí, muy bien, a ver si vamos a hacer trampas, ¿eh? ¿Cuánto ha sido? 5.20. 5.20, ha bajado la marca, Fernando, el año pasado. 5.20, bueno. ¿Cuál es el récord, Beatriz? El récord está en 8 metros 12. Pues aún le queda unos poquitos. Le queda un poquito. Siguiente, ¿quién es? Luis de Tena. Luis de Tena, venga. Vamos a ver ese carretillo que vuelva para acá. A ver, ¿cómo vas de fuerza? No, mal de fuerza. ¿Tienes? Hay más grandes. ¿Tienes alguna técnica? No. Ninguna. A cogerlo y lo que salga. Pues yo me voy a apartar por si acaso, porque esto es un poco... A ver, mira, este tiene otra técnica. Este tiene la técnica de... ¡Ay! Más cerquita. ¿Hay técnicas o no, Gonzalo? Sí, depende. Cada uno, como bien puede, pues lanza el carretillo. Uno da vuelta. Unos mejores, otros peores, pero bueno. El otro lo coge así a la virulé, que digo yo, como puede, ¿no? Lo importante es participar, que es lo que se dice, ¿no? ¿Cuánta gente suele apuntarse? Pues sobre unos 30 por ahí. Luego aparte chiquillos y luego mujeres, que también lanzarán. Las mujeres también se atreven. Desde el año pasado, sí. A lanzar el carretillo. Se atreven, exacto. Madre mía, yo no sé si atreverme a lanzar este carretillo que pesa 30 kilos, ¿eh? Yo tengo que decir que el año pasado hice creo que unos 2 metros. Lidia, 2 metros, que oye, para ser mujer está bastante bien. ¿A quién le toca? Venga pues, ánimo, a ver si... A ver, que yo no sé, yo me quiero apartar porque es que si te cae este carretillo en la cabeza... Te hace daño, te hace bastante daño. A ver... Bueno, ¿qué tal el lanzamiento? Bien, pasé la primera vez, bien. ¿La primera vez que tirabas? Sí. Bueno, pues tampoco está... Cántame. ¿Cuánto? 3,70. Javi, bueno, yo tengo que decir que los pequeñitos también lanzan, pero yo no me quiero ir de Cascante del Río sin probar, que el año pasado quiero superar la... ¿Qué te quiero lanzar yo? Venga, que voy a lanzar el carretillo. Que es que mi meta del año pasado eran 2 metros y este año lo quiero... Hay que mejorar. ¿Me aguantas el micrófono? Te lo aguanto. Muchas gracias. Pónmelo por aquí así. Necesito un poco de ánimo, ¿eh? Venga. ¡Uepa! Oye, ¿dan más de 2 metros o no? Bueno, ¡ay! vamos a medir. Vamos a medir. Ay, por favor. Oye, pues pesa, Lidia? Parece que no, pero... Dime. 2,60. 2,60. 2,60. He batido mi récord. A ver si el año que viene lo supero. Está nada mal, Beatriz. Bueno, nada mal. A ver, los pequeñitos que los tenemos aquí también se atreven a lanzar carretillo. Pero ellos tienen una pequeña ventaja. Claro, con el de 30 kilos no pueden. Entonces tienen este pequeño carretillo que pesa bastante menos que el grande. Y aquí viene... A ver, ¡hombre! ¡Hola! Esto es para aficionarlos un poco, ¿no, Gonzalo? Para aficionarlos. Para que ya desde pequeños sepan ya lo que es esto y luego no se pierdan las tradiciones. Que es y claro, bueno. este es el 15 años, pero tiene que llegar a muchos más. Exacto. Hoy comienzan las fiestas, hemos visto con la traca. ¿Cuántos días os quedan por delante? Pues hasta el lunes por la noche, martes por la mañana, pues aquí estaremos dándolo todo. Como de fiesta, dándolo todo. Mira, hasta las niñas pequeñas. ¡Ánimo ahí! ¡Ahí va! Que le dan una segunda oportunidad, que si no... ¿Qué pasa por aquí? Pero ¿de dónde ha salido usted? Yo qué sé, es que tengo un conocido en Teruel, que es de Cella. ¿Qué nos has traído una patata? Dice que allí tienen las patatas gordas, pero como las de Cascante ninguna. ¡Madre mía! Mira qué aparato. Llevo para pesar. ¿Llevas para pesarla y toda la patata? Sí, a ver, que te sujeto. Mira. Vamos a ver cuánto pesa. Ponle el cacharrico ese. Vamos a ver que esto... Mira qué patata tiene, ¿eh? Yo te sujeto aquí. Ahora que la pongamos... A ver si esa para hacer la asada y rellena, como nos ha enseñado antes Diego, buenísima. Pesa?
¿Cuánto pesa? 960. Madre mía. 960 gramos. Casi el kilo. Yo creo que esta lidia rellena también se pondría un buen relleno aquí, ¿eh? Madre mía, ya te digo. Pero lo demás nada. Bueno, tenemos patatas, tenemos lanzamiento de carretillo con los más pequeños, que yo creo que nos vamos a quedar mirando cómo tiran, y que vivan las fiestas de Cascante del Río. Eso es, a seguir disfrutando de la tarde. Gracias, Beatriz. Pues ahora la teníamos lanzando carretillo, pero esta mañana Beatriz ha tenido que coger el autobús en Teruel para llegar al puerto de Escandón y subir al tren hasta Valencia. Eso es lo que hay que hacer desde hoy para utilizar este servicio ferroviario. El pasado 14 de julio, un tren de mercancías descarriló justo en este punto, entre Teruel y el puerto de Escandón. Hoy han comenzado las obras para mejorar la vía férrea, obras que durarán hasta el 9 de agosto y que afectan sobre todo a los usuarios del tren. ¿Pero esto no es una estación de tren? ¿Por qué estamos subiendo al autobús? Porque creo que están rotas las vías. ¿Está rota la vía? Sí, ya están haciendo obras. Nuevas, arreglándolas. ¿Y a dónde van ustedes? Pues vamos para Valencia. Sí, bueno, Valencia, vamos para Murcia. Para Murcia, o sea que aún les queda mucho trayecto. Todos los días. ¿De vacaciones? Sí, de vacaciones. Han estado por aquí y ahora vuelven para allá. Hemos recorrido, bueno, gracias a este señor, nos ha llevado a muchísimos sitios. ¿Y ahora tienen que ir en autobús hasta el puerto de Escandón? ¿Tienen que hacer...? Hasta Escandón. Hasta Escandón. En Escandón, transbordo, y luego en Valencia, transbordo. Me voy a subir con ustedes a hacer este trayecto, ¿qué les parece? Pues muy bien. Perfecto. Encantado de la vida. Pues nada, vamos para arriba. Vale más ir con esta que con una de 80 años. Pues parece que al final se ha llenado el autobús. ¿A dónde va usted? Alicante. Alicante. ¿Y hace este trayecto muy a menudo? Pues una vez al trimestre, más o menos. Bueno, y hoy se ha encontrado con una sorpresa. Efectivamente, efectivamente. El transbordo nos lo han dicho en la estación de Zaragoza, pero pues bueno, aparte de la incomodidad es el retraso posible, ¿no?, para enlazar con el tren que tenemos que coger de Valencia a Alicante. Que tienen que hacer más transbordos, entonces a ver si esto de coger el autobús no supone más tiempo, ¿no? Efectivamente, y que podamos perder el siguiente. De todas formas, es un problema que las líneas estas que son de media distancia, que no son de alta velocidad, las tengan tan mal. Y más teniendo en cuenta que de Zaragoza a Alicante, por ejemplo, no, bueno, aparte del autobús, el tren es la única opción. La única que hay. Sí, porque el avión también lo van a suprimir, o sea que... Le va a tocar hacer este trayecto más de una vez. Efectivamente. Es un trayecto de tan solo 30 kilómetros y hay gente que le da incluso tiempo hasta dormirse. Ya hemos llegado, pues. Señoras, tampoco ha sido tan largo, ¿no? No, ha sido muy bien, muy bien. Muy poquito. Ahora a ver el tren, que tenemos que hacer otro transbordo. Pues todos abajo, venga, vamos. ¿Alguien necesita ayuda con las maletas, con tanto jaleo? Lo guapísima que es. Digo, yo voy a ayudar, que con tanto transbordo que tenemos que hacer hoy, ¿verdad? Muy bien nos parece. ¿Sabe ya dónde tiene que ir? Sí, a Valencia. Valencia. A Valencia, pero ¿sabe dónde sale el tren ahora? Pues no, pero es muy amable el revisor y ya nos han traído aquí. Y ya os enseñan dónde va el tren, ¿no? Efectivamente. Pues muy bien. Muy amable. Buen viaje, señoras. ¿Los viajeros ya estaban informados o van un poco descolocados con todo esto? Ya lo sabían, lo habían visto por la televisión, muchos de ellos ya lo sabían y lo habían visto por la televisión, o sea que muchos de ellos ya sabían. Incluso por la página web también lo habéis anunciado. Y por la página web, exactamente. Y ahora esperar otro ratico más, aquí. Bueno, pues esperaremos porque las líneas españolas de vez en cuando nos dan estas pequeñas sorpresas, pero bueno, no pasa nada. Pero bueno, ¿estamos de vacaciones? Sí, correcto. No hay prisa. No hay prisa ninguna. No hay ninguna prisa, exactamente. Pues esperaremos aquí. Lo que pasa es que me gustaría saber a qué hora llega a Segorbe el tren, porque tiene la llegada a la 1:05. Igual con un poquito de retraso, por lo que vamos de horarios. Eso ya me gusta menos. Sí, porque hay gente esperándole en la estación. Claro. Tendrán que esperar un poquito más a lo mejor. Pues si no queda otro remedio, pues lo haremos. Pero esto no estaba previsto, ¿eh? Les voy a ayudar porque veo que llevan muchas maletas y si no, no sé si llegan a Murcia, ¿eh? A ver, es que hay un escalón muy grande también aquí, ¿eh? A ver, aquí, esta, espérate, ¿qué pesa? Si es que las mujeres que lleváis aquí... Yo que sé lo que llevamos. ¿De todo? De todo, de todo. A ver. Por si sale de noche, por si hace frío, si hace calor. Ahí. Bueno, que tengan buen viaje, señoras, hasta Murcia.
¡Hasta luego! Al principio del programa les avisábamos de que íbamos a bailar a ritmo de tango. Pues bien, ha llegado el momento y es que en el Parque Grande de Zaragoza se está celebrando una maratón de esta modalidad de baile. Vita, yo me pregunto, ¿tú ya te has puesto tus tacones? Ya veo que sí, y además ahí estamos, estás bailando y todo. Hasta ahí he frenado, ahí he frenado, gracias Marcial. Nada. Qué paciencia para este paso, mira, estoy sudando, hace un calor. Marcial, ¿cómo lo he hecho? Mujer, se ha hecho lo posible, ¿no? Que es muy primordial eso. Ha sido muy sutil, ¿eh, Vita? En el tango también es importante el sentimiento. Yo sentimiento he puesto, Marcial. Sí, exactamente. Sin sentimiento no se puede bailar. La música es sentimiento y armonía musical. Y armonía. Entonces... Y también mucha devoción, porque aquí, bueno, lo que estamos viendo ahora son las primeras parejas que participan en esta maratón que se va a celebrar aquí en el Parque Bar del Parque Grande, en Zaragoza. Bueno, sí, claro, al lado de esto, pues yo, Marcial, le he dejado a usted muy mal, porque estoy viendo aquí a estos compañeros de pista, que es increíble. Y es que este maratón, que ha empezado, pues nada, hace un cuarto de hora escasamente, durará hasta las 2 de la mañana. Hay que bailar, Marcial. Sí, por supuesto. ¿Y se aguanta? Yo en Buenos Aires bailo 8 horas. Es que aquí estamos hablando con un aficionado tal del tango, de la Asociación del Garaje, de aquí de Zaragoza, de las más importantes de España, que va a Argentina a bailar tango. Sí, voy a Argentina a bailar tango. Estoy 3 meses, un año estuve 9 meses. Y es afición, Marcial. Es afición, sí, claro. Es afición. Voy a dejar a liberar a Marcial, porque yo, el pobre hombre, pues que le he dicho, oiga, yo no sé bailar tango, enséñame un paso. Muchas gracias, Marcial, que además va a buscar otra pareja. Y me voy a acercar aquí a esta pareja. La verdad es que es casi un pecado interrumpir estos pasos. Fíjate, qué coordinación. Y es que me contaba Marcial que aquí no es cuestión de mandar, como a lo mejor en otros bailes, sino que es cuestión más de dirigir con el pecho, y que en ocasiones a veces con el brazo marcando, pero que a las mujeres si saben bailar tango no les gusta. Madre mía. Qué bien bailan. Increíble. Bailan, es que estamos viendo a Pedro, el presidente de la Asociación del Garaje de aquí de Zaragoza, son realmente aficionados. Vaya arte que tienen, vaya tangazo, que acaban de bailar ahora mismo. Bueno, no, muy bueno. ¿Cuánto tiempo llevan bailando tango? Yo llevo 12 años. 12 años. ¿Y cómo empieza esto del gusanillo del tango? Pues de una forma muy rara, porque yo bailaba salsa. Y entonces un amigo mío me dijo, oye, yo estoy aprendiendo tango, vente a bailar tango. Y dije, ay, tango, yo como diciendo, uy, eso ya es de muy mayores, ¿no? Pero me he enganchado y ahora es mi pasión el tango. La pasión es más, hay que decir que el tango se tiene que bailar, y bueno, yo he hecho un poco de trampa con esto de las cuñas, pero se baila con tacón. Al pie al suelo, o sea, sin cuña. Sin cuña. Sin cuña. Sí, con tacón sí, porque si no es más incómodo, pero sin cuña, o sea, tienes que sentir el suelo. A ver, vamos a hacer una pequeña clase. Bueno, yo tengo que decir que si ustedes ven mi dedo gordo un poco así raro, es porque justo antes de empezar el directo, tengo que decir, porque estoy viendo que me están enfocando los pies. ¿Pero qué te ha pasado, me he levantado yo misma la uña del dedo gordo. Ay, Lidia? Madre. Y es que, claro, yo me he puesto las cuñas porque he hecho trampa, y esto se baila con tacón porque hay que apoyar bien. Vamos a pasos básicos para no hacer el ridículo en el caso de que, por ejemplo, nos saquen a bailar. Bueno, pues con el paso base ya puedes bailar tango. ¿Cuál es el paso base? El paso base es 1, 2, 3, 4 y 5. 6, 7 y 8. Eso es el paso base. Apertura simple que se llama, ¿no? Con eso ya bailas tango. Bueno, mira, hay una cosa que te voy a decir muy sencilla, que tú lo vas a entender. ¿Qué sería lo más importante en el tango? Simplemente que estés oyendo la música, ¿sí? Que me sientes, ¿sí? Y que si tú camino vienes conmigo, entonces lógicamente. A ver. Oye, es que, claro, así da gusto. Con tangueros de verdad da gusto. ¿Aguantaremos hasta las 2? Sí. Bueno, hace un calor que yo no puedo más, pero aquí merece la pena en el Parque Grande. El tango lo inunda todo. Esta noche de verano del viernes, aquí están los tangueros. Claro, pues los amantes del tango que se dejen llevar por él y asistan a esa maratón. Gracias, Vita. Y hacemos una última visita a Bardenas para comprobar cómo transcurre allí el encierro de vacas por las calles. Jennifer, ¿cómo va esa tarde taurina?
¿Qué tal? Buenas tardes, Lidia, de nuevo. Bueno, pues creemos que de nuevo, no sé si se ha escapado por las calles del fondo o es que otra vez, como os he explicado antes, estamos en anuncios, o sea, en el cambio de vaquilla. Y como antes estaba yo pensando, claro que te están viendo en la tele, te están viendo perfectamente ahora. ¡Lo está viendo la Tere! Ah, claro, la señora, la Tere, que es la vecina que está arriba, ¿no? Vale. Es que como antes os he dicho, mira cómo se ha escondido. Como antes os he dicho muy rápidamente, ¿cuál es el atuendo de estas fiestas? He dicho, pues me busco yo a estas chicas y gráfico y lo ven más. Y yo quiero saber, en un verano como el nuestro, este verano aragonés en el que en Teruel hay que ir de blanco, en el que Huesca hay que ir de blanco, ¿las blancas en las tiendas? Sí, mucho. Y pantalones también, ¿no? Tranquilos, que parece que se van, nos han visto, se han vuelto locos. No es lo típico que pasa cuando hay más de 3 chicos, es el somos más de 3. Es un muy característico que hacen los hombres cuando están en grupo. Volvemos a lo mismo. ¿Hay pantalones todavía en las tiendas? Sí. Por supuesto. Todavía hay, ¿no? Claro. Se han agotado. Y ellas me decían antes algo muy curioso. Les he preguntado, las damas, las reinas, ¿quiénes son? ¿Qué pasa aquí? Que aquí no hay reinas. Se hacía antes, pero ahora ya no se hace. Pues eso, aquí no hay ni vacas ni reinas. Entonces he dicho yo, pues estas chicas son las vacas. Hoy son las vacas, me quedo también. Estaba pensando yo, ¿en cuánto saldrá la siguiente vaquilla? Y he dicho, estas chicas son las vacas. Estas chicas son, desde hoy, según Aragón en Abierto, las reinas de fiestas de Bardenas. ¿Qué te parece? Muy bien. Muy bien. Muy bien, ¿no? Y ahora disfrutar. Sí. Y nosotros nos quedamos esperando un poquito a ver si por ahí, que es donde son los toriles, aquí en Bardenas, os lo quiero enseñar, sale otra pareja de vaquillas, porque ya hemos dicho aquí esta tarde que salen de 2 en 2. Es como cuando salen de 2 en 2, porque aquí las vaquillas es como cuando las chicas vamos al baño, que a veces vamos de 2 en 2. A ver, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Me están viendo ahí en el bar? ¿Qué he dicho? Ah, claro, que le están viendo en el bar y él dice, pues como me ven en el bar, yo voy al bar, me veo, intento ir a la tele, hago así una monería y vuelvo a hablar a ver si me veo. No sabe que al ser en directo no da tiempo, no le puede dar tiempo, es imposible prácticamente. Y seguimos esperando, ¿sale ya o no sale? Ah, me dice el señor de la camisa de cuadros que sí, es que hay que gritar a veces así, Lidia, para llamar la atención de la gente, porque si no, pues no te oyen. Parece que va a salir, mira, se apartan, sale, me levanta el señor la mano. Ya tenemos una nueva pareja entonces, de vacas. Tenemos una nueva pareja, ves, en cuanto vemos a los señores que se ponen a salvo. A ver si está rubia o morena, Jennifer. Pues mira, castaña y morena más o menos. Castaña negra y morena, una cosa un poco rara. Y nos quedamos aquí disfrutando, como lo hemos hecho toda la tarde, de las vaquillas. A seguir disfrutando entonces de la tarde, gracias Jennifer. Y seguimos con fiestas, con las de Villanueva de Gállego. Vamos a seguir allí a disfrutar, Ana, con el Grand Prix, que digo yo, ¿cuál de las peñas va ganando a estas alturas de la tarde ya? A ver, necesita 6 voluntarios. Pues sí, aquí seguimos en medio del Grand Prix, ya hemos asistido a un montón de batallas de toda esta gente que estáis viendo dentro de la plaza contra vaquillas y becerros. Hay que decir que incluso uno de los becerros ha roto la piscina en la que yo me quería bañar hace unos minutos, se la ha cargado y con ello se ha cargado una de las pruebas más importantes de este evento del Grand Prix de Villanueva de Gállego. Toda una pena, pero bueno, ahora pasamos a celebrar otra prueba, como decía el speaker ahora mismo, muy dura. Ahora lo entenderán por qué, porque se trata de la prueba del pato mareado. Sí, la del pato mareado, tiene que dar 10 vueltas alrededor de un palo y volver al sitio tipo relevos, pasa que salen algo torcidos. Efectivamente, porque se trata de beber algo de líquido y luego llegar hasta el palo y dar ¿cuántas vueltas? 10 vueltas. 10 vueltas y así uno detrás de otro. Miren, están haciendo una muestra, ahora lo podrán observar en pleno juego. Jesús, ¿cuántas pruebas hay en el Grand Prix? 8 pruebas muy interesantes. Recordamos al público que la chica de TV Aragón va a hacer la prueba del pato mareado luego, ella solita. En unos minutos, no se lo pierdan, pero no me descubran la sorpresa que no tengo aquí para el final de nuestro directo. Pero para que se esperen. Por supuesto. Bueno, claro, Jesús sigue con tu trabajo. Nosotros seguimos aquí. Yo quería... Lidia, no te oigo porque tenemos aquí al speaker, tenemos la música, la gente está muy animada y solo quería comentaros que de fondo no sé si podéis apreciar las nubes que se están acercando hasta aquí. Espero que no tuerzan la tarde en las fiestas de Villanueva de Gállego porque aquí la gente está muy animada y eso sí, lo que se nota es el fresco que traen las nubes. Ha bajado un poquito la temperatura y esto se está haciendo bastante más soportable. Ahí están viendo esa prueba del pato mareado, 10
vueltas y tienen que llegar otra vez para darle el relevo a sus compañeros. No sé si apreciáis que tienen que beberse una lata de líquido, pongámosle ese nombre, y seguir con ese relevo otras tantas vueltas. El que termine con toda la cola de su equipo, 8 equipos recordamos, gana esta prueba. Y así de fuertes son estas actividades que celebran aquí en el Grand Prix de Villanueva de Gállego. Los chicos terminan reventados, y no solo por lo que tienen que correr, sino también por los tortazos que se pegan. Y esta quizás sea una de las pruebas más suaves, porque también, como decíamos, tenemos vaquillas y becerros que se han llevado por delante a más de uno, y yo espero que la próxima prueba que me toca no me pase nada, Lidia. Bueno, Ana, pues no nos vamos a perder, desde luego, a ti en esa prueba del pato mareado, así que enseguida volveremos contigo. Ahora, ¿qué les parece si cogemos la toalla, la crema y la sombrilla y nos vamos hasta una de las playas preferidas por los aragoneses? Viajamos hasta las orillas de Miami Playa. Allí lo raro es no coincidir con un aragonés. Hacemos una primera parada en uno de los campings que bordean la costa, en Miami Playa. Allí nos encontramos como en casa. Hola, buenos días, Carmen. Buenos días, ¿qué querían? ¿Heraldo? ¿El periódico de Aragón también? Sí. Venga, pues. Estamos fuera de las fronteras aragonesas, pero hay prensa aragonesa. ¿Muchos clientes que vienen buscándola? Sí, hay muchos. Sí. Durante toda la temporada van viniendo clientes, depende también de la temporada, hay más o menos, pero sí, hay bastantes, sí. ¿Somos buenos clientes? Sí, además muy simpáticos, muy agradables, sí. Yo os tengo por muy buenos clientes. 2 aragoneses en Miami Playa, en el camping. ¿Ustedes no desconectan porque se compran la prensa? Sí, claro. ¿Y hace mucho que vienen al camping? Hace 3 años. ¿3 años? Sí, venimos desde junio, que dan las vacaciones a los niños, a los nietos, hasta septiembre. De canguro con los nietos. ¿Podemos ir a su parcela? Sí, está aquí, aquí mismo. Pues venga, vamos a ver cómo viven los aragoneses aquí en el camping. Esta es la parcela que tenemos. ¿La casa de queréis? Nuestra casa. Si queréis quedaros. Estamos haciendo pollo asado en el horno. ¿Están haciendo pollo asado? En el horno, si queréis quedar a comer, podéis comer con nosotros. Claro, porque ¿ustedes con cuántos nietos vienen aquí? Ahora 2. Esta semana que viene 4. 4. ¿Y ustedes se encargan de los nietos? Sí, señora. Todo el verano hay que hacer comida para los nietos. El sábado, cuando vienen más, pues hay sábados que comemos aquí hasta 15, 16. Esta es nuestra caravana. Esto es el avance. Pues con el día que vienen los padres de los niños, tienen que dormir aquí. ¿Y por las noches? Por las noches dormimos con el edredón, y por las tardes, allá a las 10, afuera, que cenamos con la chaqueta porque hace fresco. ¿Muchos aragoneses aquí en el camping, David? Muchos. La verdad es que de nuestro cliente español, que es importante, el grupo de maños es muy elevado. ¿Qué es lo que tendrá Miami Playa para ser uno de los destinos de vacaciones de los aragoneses? Bueno, para los aragoneses lo que ya sabemos es que se piensan que esto es su playa. Es que de hecho lo es, ¿no? Es su playa. Entonces... Yo no lo quería decir. Pero bueno, que se lo agradecemos muchísimo, que nosotros vivimos también de eso. Yo creo que están bien tratados, al ser vecinos se sienten como en su casa. Bueno, no sé, es prácticamente eso, que creo que se sienten muy bien y lo tienen cerquita. Que pasen buen verano. Muchas gracias. A la Pilarica y a San Lorenzo. Adiós, que os vaya bien. Dejamos el camping y venimos hasta la playa en busca de más aragoneses. Me han dicho que hay muchos en este chiringuito. Que levante la mano quien sea aragonés. A ver. Bien, ¿de dónde son? ¿De Zaragoza? ¿De dónde? Del centro. Del centro. Sí. ¿Y por qué han elegido esta playa? Llevamos 20 años aquí por la cercanía y llevamos 20 años, estamos ya medio ubicados aquí en verano, en fin, estamos bien. Echamos nuestro guiñote todos los días aquí. ¿Ah, sí? Sí. O sea, es como estar en casa pero con playa. Efectivamente. ¿De dónde son ustedes? ¿De Zaragoza? ¿Qué zona? La Raval, yo La Raval. La Raval. ¿Mucho tiempo viniendo a Miami Playa? 11 años. 11 años. ¿La mejor playa? Para mí sí. Miami tiene el agua, que se ha hecho un estudio con mucho más yodo del normal, con lo cual es muy bueno para las tiroides, que en Aragón sabes que es endémico, con lo cual se mejora muchísimo. Tenemos muy buen clima porque estamos en el cortante y nos corre siempre brisa. Y bueno, el agua tiene también mucha sal, que también es bueno para bañarse. Este guapo de ojos azules, ¿de dónde es?
De Zaragoza. Uy, de Zaragoza. Oye, ¿te gusta a ti esto de venir a la playa Miami? Sí. ¿Sí? Oye, pero ¿es Miami o Miami? Miami. Y aquí en la playa, cuando se oye, cuando la gente habla, también se nota si uno es aragonés. Ahora hemos visto unos ahí, digo, eso seguro que son de Zaragoza, justo. Se nota mucho lo de Zaragoza, mucho se nota. ¿Son amigas? Sí. Yo de Alcañiz. ¿De Alcañiz? Yo de Tauste, 5 Villas. ¿De Tauste? De San Sebastián, Guipúzcoa. De San Sebastián, Guipúzcoa. Sí. ¿Y usted ha sido como abducida por los aragoneses? Sí, me han abducido. ¿Tienen residencia? ¿Tienen aquí apartamento? Sí, apartamento. Sí. Hace 22 años que tenemos. Hace 22 años. Sí. ¿Sabían ustedes que más de 600 aragoneses tienen apartamento, tienen su segunda residencia aquí en Miami? Sí, la mayoría somos aragoneses. Y nos vemos de verano en verano y estamos encantados, ¿verdad? Cuando nos encontramos. Sí. ¿Cuántos años lleva viviendo aquí? 34. Eso es aragonés. Eso lo ha dicho en aragonés, que traducido es 34. 34, vivo aquí, viendo Miami. 34. ¿Y ha cambiado mucho esto? Sí, han cambiado, sí. ¿En qué ha cambiado? Cuando venía yo no había chiringuito. ¿No había ni chiringuito? Chiringuito había. ¿De dónde son? De Zaragoza. De Zaragoza. ¿Cuánto tiempo llevan viniendo a Miami Playa? 25 años. 25 años. 25 años. Aquí nos juntamos con todos los amigos que llevan muchísimos años también. O sea, ¿ustedes se conocieron aquí en Miami? Sí. O sea, que son aragoneses de Zaragoza, pero que se conocieron aquí. Eso es, sí. ¿Quedamos dentro de 25 años aquí? Va, sí, cuando quieras. ¿Firmamos? Firmamos, saca el papelito que firmamos. Venga, pues firmamos. Firmamos. Oye, pero aquí, ¿eh? Aquí mismo, aquí mismo. También esta noche a las 9:15 nuestros compañeros de Unidad Móvil dedican el programa al sol y el calor. Con el título Bajo el Sol, Unidad Móvil nos llevará hasta Caspe, la localidad aragonesa que registra las temperaturas máximas de Aragón, o trabajará en un horno a 700 grados para fundir aluminio. Vean un adelanto. Que me dicen estos amigos de la tele que cómo llevamos el calor. El asfalto ya viene más o menos a 165 grados. Llevamos la suela anticalorífica, hace pues que no te transmita el calor del asfalto dentro del pie. Podría trabajar yo, no duraría ni hasta mediodía siquiera. El agua casi hierve. Con 150 grados, el agua que caiga ahí. Y todo el mundo se pone más moreno. El líquido es transparente. Para evitar que se descongele muy rápido, lo tendremos varios días a menos 30 grados. Con toda la flota a tope, unos 6.000 sacos diarias. Dentro de tu casa, con el aire acondicionado enchufado, 29 grados de temperatura. Estoy chorreando por todos lados. ¿Cuántos grados tendrás en la panadería? En los hornos 245 grados. Aquí dentro hay neveras. Como estas hay 5. ¡Uy, qué fresquito! Pues para mantener los medicamentos, 25 grados. Hay más gente hasta ahora en la calle que en casa. Claro. El horno aquí en Aragón hace mucha calor. A la fresca. Me habéis pillado. Es la Virgen del Pilar. Ya lo saben, Unidad Móvil esta noche a las 9:15. Y para refrescarnos un poco nos vamos con Antonio a la zona de Aguas Bravas en Zaragoza, porque allí ya hay un grupo que está prácticamente preparado para hacer un descenso. Pero Antonio, ¿están nerviosos estos aventureros? Buenas tardes de nuevo, Lidia. Nerviosos no sé si estarán. Ahora hablaremos con ellos, pero fíjate, propuesta para el fin de semana. Yo no sé si a ti te gustan los deportes de aventura. Pues solo he probado una vez. Me dan un poquito de miedo, pero bueno, ahí veo que les están explicando todo perfectamente y están muy atentos. Pues fíjate, yo es que hoy tengo el propósito de proponerte planes para el fin de semana. Antes te decía la fiesta que va a haber en las playas de Zaragoza, pero si lo que quieres es un subidón de adrenalina, si lo que quieres es aventura, pero por cuestión de tiempo o por pereza no quieres irte a la montaña ni nada de esto y te apetece aventura, que sepas que aquí en Zaragoza, en la propia ciudad, puedes hacer descensos por Aguas Bravas, aquí en el Parque del Agua. Fíjate, estos chicos ya se están preparando, que lo van a hacer esta misma tarde, Jorge. Y parece mentira, ¿verdad?, que aquí en la propia ciudad se puede hacer esto. Sí, es una ventaja que nos aportó la Expo, que se hicieron toda una serie de actividades en el Parque del Agua que nos permiten hacer actividades deportivas sin salir de la misma ciudad. Hay que decir que es artificial, ¿verdad?, pero que la sensación es exactamente la misma. Incluso me decías que podía ser un poco más frenético. Sí, es un canal artificial que recrea lo que es un río, pero con la ventaja de que las rocas están donde nosotros queremos y no donde el río quiere, con lo cual nos da en menor recorrido mayor cantidad de aventura.
Hay que decir, Lidia, que ahora mismo ves el agua muy tranquila, porque esta es la balsa, digamos, en la que se les imparte un curso de iniciación para que los chicos sepan más o menos cómo tienen que reaccionar, ¿no? Sí, en esta balsa de aquí es donde está acumulada el agua y donde se aprenden las normas básicas, primero de seguridad y luego de funcionamiento para que la barca vaya donde el guía quiere y no donde el río quiere. Van acompañados de un guía, eso sí, cada uno. Sí, cada barca va acompañada siempre con un guía, es el que ahora le está dando las órdenes de seguridad y el que luego va dirigiendo la barca. Fíjate que ya los vemos ahí remando, la mayoría de ellos son inexpertos, no saben nada. Hay que hablar un poco del equipo también, van muy bien equipados porque muy importante es la seguridad. Sí, una de las cosas más importantes es la seguridad, entonces va siempre con las barcas de RAF, va cada persona con su neopreno, con sus escarpines, su chaleco salvavidas y su casco. El casco importante además. El casco es importante, sí, porque igual que uno se puede resbalar en una acera y se puede dar un golpe en la cabeza, pues aquí lógicamente al caerse uno también se podría dar un golpe en la cabeza. Evidentemente, porque Lidia, como te comentaba, ahora mismo el agua está muy tranquila, pero bueno, dentro de unos minutos veremos que esto se convierte, pues, podemos decir que una auténtica locura, ¿no?, de agua. Sí, es un río de aguas bravas dentro de la ciudad de Zaragoza. Aguas muy bravas y chicos muy atrevidos ellos, Nos vamos a acercar por aquí con el monitor, vamos a hablar con él, que lo vemos ahora mismo cómo les está dando las explicaciones. ¿Puedo interrumpir? Muy buenas tardes. ¿Qué tal son estos alumnos? Bueno, lo veremos luego, ¿no? A ver, ahora les voy a dar yo las lecciones previas y vamos a ver cómo se desenvuelven. Por ahora se les ve atentos. Algunos son repetidores, con lo cual... Sí, son repetidores. Algunos ya saben, ¿no? Nos vamos a acercar a hablar con ellos, a ver qué dicen, porque ¿quién sabe ya? ¿Quién lo ha hecho alguna vez? Ay, Dios mío, ay, Dios mío. Bueno, ¿y cómo es la experiencia? A ver, buenas tardes. Buenas tardes. La experiencia, la verdad, es que es un cambio bastante drástico de lo que es la vida normal y bueno, para un subidón de adrenalina viene bien. ¿No lo has hecho nunca en plena naturaleza? Sí, en la naturaleza lo hice era 3-4 años con unos amigos y la verdad es que también era bastante emocionante porque ves lo rápido y dices como me caiga por ahí y aparezca una piedra de la nada, algo malo puede pasar. ¿Y se nota la diferencia o no? Sí, es bastante mejor en río, pero para ser esto artificial está bastante bien logrado. Evidentemente, y es que la ciudad pues siempre nos da muchísimas opciones para disfrutar del fin de semana y del verano. A ver, ¿algún novato? ¿Novata? Nada, ¿todos lo habéis hecho? ¿Todos? ¿Habéis practicado alguna vez? Vaya, son chicos expertos todos. Bueno, Lidia, el que no ha practicado nunca he sido yo, así que a ver si algún fin de semana me invitas, Luego vamos a ver cómo funciona esto. Igual eres tú luego el que tiene que hacer ese descenso. Gracias, Antonio, enseguida volvemos contigo. También tendremos que volver todavía a Villanueva de Gállego, donde allí las peñas continúan debatiéndose en el Grand Prix, así que no se vayan, 4 minutos y estamos de vuelta. Conoce la tradición más arraigada en la sociedad